Podemos preguntar, Cristo resucitó, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Para nosotros, cristianos, esta fecha es una fecha quizás que cobra más importancia entre las muchas fechas que tenemos en la Biblia, tal como Navidad, ¿no? No la fecha en sí, el evento, quiero decir, ¿no? No peleemos por la fecha. El evento, ¿no? Tal como la Navidad, en fin. Esta es aquella que nos conmueve como creyentes porque nos habla del sacrificio del Cordero, o del Cordero autosacrificado, ¿no? Porque fue un sacrificio espontáneo, una entrega espontánea, sabiendo por qué se entregaba, sabiendo por quién se entregaba. Entonces la celebramos con mucho cariño y es importante los recuerdos, la memoria que esta fecha nos tiene que traer. ¿Qué es lo que tiene que venir a nuestro corazón, a nuestra mente en una fecha como esa? Más allá de los chocolates, ¿no? Que es lindo también que venga a la mente, ¿no? No es nada feo. Medio amargo, a leche, en fin, son buenos recuerdos todo eso también, y que no quede solo en los recuerdos. Pero más allá de eso, tanto la institución de la Pascua, allá en Éxodo capítulo 12, ya vamos a ir allá, como la institución de la cena, que es ese evento que sustituye para los cristianos a la celebración de la Pascua, porque la Pascua se sacrificaba, todos nosotros sabemos, el Cordero, no apenas, pero el símbolo pascual es el Cordero, ¿no? Y también las comidas que acompañaban, las hierbas amargas nacidas allí en el desierto, los panes. Entonces, esa institución que exigía el sacrificio del Cordero, el derramamiento del sangre del Cordero, ya no se puede o no se debe seguir repitiéndose. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado ya de una vez por todas. Es decir, después del sacrificio de Cristo, ya no hay lugar, espacio para que se siga celebrando la Pascua tal como se celebraba, exactamente porque la sangre que tenía que ser derramada, que era para la purificación de los pecadores, ya fue derramada y es la sangre de Cristo. Y el escritor a los Hebreos dice que este sacrificio, esta sangre derramada, fue hecho de una vez por todas y vale por toda la eternidad. Si es así, no hay un lugar más para seguir celebrando la Pascua. Pero hay elementos importantes allí en Éxodo capítulo 12, por lo tanto, me gustaría que ustedes pudieran ir allá conmigo en el capítulo 12, a partir del versículo 21. Ya a partir del versículo 1 del capítulo 12, nos da las recomendaciones para la institución de la Pascua. Es un hecho tan poderoso, tan significativo, que el año judío empieza ahí. El año hebreo, más que judío va a ser después, ¿no? Pero el año hebreo empieza ahí, en el mes de marzo, abril, en nuestro calendario, ¿no? Nisan o Abib. Es como que una historia nueva se está escribiendo a partir del evento Pascua. Entonces, a partir del 1 nos va a dar todas las recomendaciones, pero nosotros vamos al versículo 21. A partir del 21. Vamos a leer del 21 al 28, ¿está? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, todavía están en el Egipto, por supuesto, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Mira bien esto es lo que dice sobre las familias, ¿no? Y porque luego vamos a leer Lucas y vamos a ver la importancia familiar de estos eventos,
de los dos, de la comunión familiar de estos dos eventos. Sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, hierbas que nace allí en el desierto mismo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces tenemos la imagen que vamos construyendo es por familia, cada cual sacrifica la Pascua. La Pascua es el cordero, perdón, ya me estoy adelantando. La Pascua es el cordero, sacrifican con la sangre de este cordero y con una ramita van a ungir, van a esparcir la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas allá en Egipto. ¿Tá? Y ninguno va a salir de este lugar. Tiene que estar ahí, en este lugar donde la sangre fue esparcida, en los dinteles de las puertas. ¿Tá? Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará. ¿Y cómo va a pasar? Hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso hay que quedar adentro de la casa, queda allá. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y mirad la importancia de la memoria, ¿no? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis ese rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso de sacrificar un cordero, de agarrar la sangre, de pasar en los dinteles? ¿Qué significa eso? Porque varias generaciones iban a haber pasado ya. Gente que no participó de este evento allá en Egipto y que no supo exactamente lo que esto significó. Quedaba la curiosidad de esta repetición y de ver y decir, ¿y esto qué significa? Entonces ellos iban a preguntar y Dios ya se les advirtió diciendo, mira, cuando pregunten vuestros hijos qué significa este rito, ustedes van a decir lo siguiente, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, de ahí el nombre, Pascua, Pesaj, ¿no? Pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que queda cuando se escucha una cosa así, hermana? ¿Qué es lo que el ser humano mínimamente quebrantado por el Señor puede hacer? Es lo que pasa acá. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Mira varios princípios que tenemos acá. En primer lugar, la Biblia trata mucho el mundo como una Babilonia. Babilonia se va a convertir después en un símbolo de perdición, de oscuridad, de prostitución. Pero Egipto es una metáfora de ese mundo también donde los seres humanos son esclavos. Son esclavos. Los hebreos estaban allí como esclavos. Conocemos bien la historia. Desde la promesa hecha a Abraham, Dios la va sosteniendo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José en Egipto, y de ahí las tribus que van a venir a partir de los hijos de José. Dios va sosteniendo este linaje. Pero Dios dice también que este pueblo, formado a partir de Abraham, iba a pasar como 400 años, cachito más, cachito menos, como esclavo, en una tierra que no era la tierra que Dios había prometido a Abraham. Esto es lo que pasa en Egipto. Moisés va a ser el liberador, conocemos también la historia. Éxodo capítulo 3. Entonces, llegado el tiempo de Dios, domingo pasado hablábamos cómo Dios está en el control de la historia. Llegado el tiempo de Dios, Dios va a levantar a Moisés según los principios de Dios y no los de Moisés, que era de agarrar piedra y vamos a separar esto y ya vamos, ¿no? Como se hizo allá en Egipto.
segundo los principios de Dios. Entonces lo va a levantar, lo va a llevar a Egipto y lo va a sacar de allá. Acá es la culminación del proceso de retirada de este pueblo de Egipto. Este pueblo es esclavo. Este pueblo no tiene vida propia porque no son ellos que determinan lo que van a hacer o lo que no van a hacer. Este pueblo vive en la oscuridad del paganismo egipcio, la oscuridad idolátrica egipcia. Allí está. Entonces, en este sentido, Egipto se convierte para nosotros en una metáfora del mundo. En el mundo somos esclavos del pecado, todo aquel que no está con Cristo. Vamos despacito. Es esclavo del pecado. El mundo es un lugar oscuro porque en el mundo está la idolatría, está el paganismo, está todo lo que se levanta en contra de Dios. En contra de Dios. Y todo aquel que no está con Cristo sigue, como Pablo dijo allá en Efesios capítulos 1 y 2, sigue el príncipe de este mundo, el curso de este mundo. Y el curso de este mundo es lo que dicta el enemigo, el propio Satanás. Entonces allí están esa metáfora de mundo. Ahora, en este mundo nadie es capaz de salir de su propia esclavitud. Hubo ya muchas veces declaraciones de liberación en Brasil, Estados Unidos, y allá y acá, de la esclavitud, pero esta esclavitud del ser humano sobre el ser humano, del negro sobre el negro, del negro sobre el blanco, del blanco sobre el negro, esclavitud generada de humano hacia ser humano. Entonces, hubo en algún momento las cartas declarando la liberación y que ya no son más esclavos, aunque a veces solo cambia la modalidad. Pero de la esclavitud generada por los principios del mundo, no hay ninguno que sea capaz de por sí mismo levantarse y decir, ya no soy más esclavo. Ya no soy más esclavo. Mire bien en el mundo la gente que se dice libre. Es libre para cualquier cosa. Asesinar, porque es libre. Para drogarse, ¿por qué? Porque es libre. Para vivir la vida de manera desprolija, descontrolada, ¿por qué? Porque es libre. Esta es la libertad que el mundo consigue por sí mismo. El mundo consigue por sí mismo. Entonces, los hebreos en Egipto no podían lograr su propia libertad. Eran esclavos en el Egipto y allí estaba una fuerza que los impedía ser libres por sí mismos. Entonces entra Dios, instituye la Pascua. La libertad no va a venir por la fuerza de ustedes, la libertad va a venir por mi provisión. Entonces instituye la muerte del Cordero. Pero no es la primera vez que muere el Cordero. Posiblemente allá en el Edén ya hubiese muerto el Cordero en el sacrificio que es hecho en el Edén para que Dios tapara, cubriera la vergüenza de Adán y Eva. Cuando ellos tentan disfrazar su vergüenza, su pecado con hojas, con delantales hechos de hoja, y Dios hace un sacrificio y hace para ellos ropa de piel. Hubo un sacrificio. Y allá en el Edén es prometido el Cordero, es decir, es prometida la provisión de Dios para este ser humano en esclavitud. Porque allá en el capítulo 3 de Génesis estamos hablando, allá ya quedó claro que el ser humano no iba a ser capaz de por sí mismo salir, liberarse de la esclavitud en la cual había caído por causa del pecado. Es por eso que Dios promete el Mesías allá, la descendencia de la mujer iba a pisar la descendencia de la serpiente, iba a machacar la cabeza de la serpiente. La serpiente iba a herir, pero nada más que eso. Sería la descendencia de la mujer, Cristo Jesús, que iba a pisar la cabeza de la serpiente y la iba a exterminar. Es la promesa del Mesías. Es la promesa de una provisión que el ser humano por sí mismo no podía adquirir y conseguir jamás. Acá está algo muy importante para todos nosotros. La esclavitud generada por el pecado es algo tan fuerte que ningún ser humano por sí mismo es capaz de liberarse de ella. Esto no hay plata con la cual uno pueda ir y comprarla. Se compra jueces, se compra abogados, se compra leyes, se compra una cantidad de cosas. Se compra opiniones, se compra medios,
pero no se compra la liberación del pecado en el cual el ser humano cayó. ¿Por qué? Porque hay una única provisión para salir de este lugar de esclavitud. Y acá vemos de manera todavía no clara, porque es el cordero, la sangre. Entonces, ese esclavo no puede salir por sí mismo y Dios provee un medio. ¿Cuál es el medio? El cordero. Van a sacrificar el cordero de manera familiar, cada familia. Acá todavía no hay sacerdotes instituidos. Es la familia sacrifica el cordero y con la sangre del cordero, qué imagen hermosa, van a pasar en los dinteles de la puerta, en los postes de la puerta y van a quedar allí. ¿Por qué? Porque fuera de esta provisión, Dios no se hace responsable del que va a pasar para exterminar. Qué interesante. Fuera de la provisión de Dios, no hay cómo disfrutar las bendiciones de Dios. Por eso Dios dijo, van a ungir o van a pasar la sangre. Ungir casi siempre nos trae la idea del aceite. Van a pasar la sangre en los dinteles y en los postes y van a quedar allí adentro, es decir, van a quedar en el lugar de protección. Y el lugar de protección no son los muros, no era la fortaleza de la casa, no era la capacidad con la cual los hebreos habían construido sus casas en Egipto, con bloques de espesor enorme, con hierro, con esto, con aquel otro. No tenía que ver con eso. Porque Dios no dijo, mira, proteja las casas con cerrojos y todo eso. No, Dios dijo, pase la sangre. Pase la sangre en los dinteles. Y quédense ahí. No es porque la casa es fuerte lo suficiente para aguantar lo que va a venir. Es porque donde haya la sangre, el exterminador, parece película de Hollywood, ¿no? El exterminador, el extirpador va a pasar y va a respetar el lugar donde haya sangre. Ahora, donde no hay la sangre, va a pasar y va a llevar consigo para la muerte. Provisión del Señor. Vivir en el mundo, lo que garantiza para nosotros la liberación, no son las fortalezas de nuestras casas. Nosotros nos vamos cerrando cada vez más, ¿no? Construimos barrios privados. ¿Por qué? Porque queremos estar cada vez más protegidos con gradas, con hierros, con no sé qué. Nosotros cuando vivíamos ahí en este contenedor, hablábamos, si hay una cosa que nos van a hacer es entrar acá. Porque primero hay una puerta, parece casa de estos pájaros que hacen los nidos ahí arriba, ¿no? Me olvidé el nombre ahora. El hornero, ¿no? Hay un lugar de entrada y salida. O entras por ahí, salís por ahí o no entras. Porque es un lugar. Entonces yo decía, es eso. Hay un lugar nomás para entrar, esta puerta acá. Después es todo hierro. No van a entrar. Y hay un día, estábamos acá, era un domingo de tardecita, y dijimos, vamos al disco a comprar pan y leche, porque hay unos terneros allá en casa que son terribles, y desde siempre ya eran en aquel momento. Vamos rápido, y vamos todos. Entonces entramos en el auto y fuimos al disco, chegamos, cuando entramos, papeles por todo lado. Tirado, papeles. Porque en casa falta muchas cosas, papeles nunca faltó, hay bastante, así en abundancia. Entonces papeles tirados por todo lado. Y claro, habían entrado. Fueron por la ventana y con los hierros de 12, no sé cómo, empujaron, alguien entró, casi nos dejó una ofrenda, hermano. Porque entró para robar, vio, no, acá tiene papeles, no, papeles y papeles y papeles. Yo creo que hubo tanta compasión en el corazón de los que entraron que casi nos dejó una ofrenda diciendo, no, acá está necesitando más que nosotros. No es que necesitábamos, pero no es que teníamos cosas así para robarse. Se llevó una cámara que hoy se juega por ahí en las esquinas, en los contenedores se puede encontrar, ¿no? Se llevó. ¿Por qué? Porque la protección, la provisión nuestra en este mundo no está en esto, hacer un barrio privado para mí y decir acá pongo gradas por todo lado y pongo no sé qué, porque no es eso lo que nos da la protección. Si el Señor no vigilar, en vano van a trabajar los que vigilan. No es ser desprolijo, es apenas decir así, la provisión de Dios es lo que nos da protección, porque de otra manera estamos todos en la sensibilidad y en la desprotección que existe en el mundo. Entonces es lo que pasa aquí. Dios dijo, quédense ahí,
quédense ahí. No importa si era una choza, si era una carpa, porque lo que importaba era la sangre. La sangre. Quédense y no salgan. Y no salgan. Porque Jehová pasará hiriendo. É Jeová que vai passar hiriendo. E quando vê a sangre, tá? Não são as caras lindas, hermosas, não são as puertas, não? Gruesas. Quando vê a sangre, tá? E quando vê a sangre, en el dintel, en los dos postes, passará Jeová aquela puerta, vai passar por encima, outra vez o nome, não? Vai passar a porta e não deixará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Luego entra lo que viene a ser memoria, lo que tiene que ser recordado. Entonces ustedes van a entrar en una tierra y esto será un pacto perpetuo para ustedes. Van a seguir practicando eso. Y cuando les pregunten, vuestros hijos y la gente que está alrededor, ustedes van a explicar exactamente qué es. Éramos frágiles en Egipto. No teníamos cómo liberarnos de nuestra propia esclavitud. Pero aí Deus, por meio da sangre de um cordeiro, nos liberou de allá, nos deu sua provisión, passou o ángel ou lo que fuere de la muerte e passou por encima, porque em nossas puertas havia sangre e fuimos liberados. E isto tinha que ser passado. Bien, vamos a Lucas capítulo 22. (14 al 20). Nuevamente estamos seleccionando algunos versículos nomás, tal como hicimos en Éxodo. Lucas 22, 14 al 20. Mira la relación que hay entre los dos acontecimientos, ¿no? El 14 nos dice así: cuando era la hora, porque antes ellos preguntan como, Señor, ¿quieres que vayamos a preparar la Pascua? Y Cristo les va a dar las orientaciones, mira, van a encontrar eso y así, y le van a preguntar tal cosa, ustedes van a decir, no, el maestro nos pidió, no sé qué. Entonces, llegó la hora, versículo 14. Cuando llega la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Allá en el Egipto se juntaba la familia. Era uma cerimônia de comunhão familiar para esta liberação, para esta providência. Acá agora havia uma multitud que seguia a Cristo. Um grupo grande que seguia a Cristo. Havia mais discípulos que aqueles que ele denominou apóstoles. Pero nesta cerimônia íntima, particular, essa cerimônia familiar, ele trajo os discípulos, os 12, incluindo a Judas, pero trajo los 12. No era la multitud, no era el evento de la multitud, es algo íntimo, particular, de comunión. Esta es cena. La Santa Cena es algo de comunión, de intimidad, es algo familiar. Entonces, llegada la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Entonces, antes de instituir a cena es la época de la Pascua y él está participando de la Pascua, la comida de la Pascua. ¿Tá? Si seguimos con Juan, vamos a ver como que 2 Pascuas acá, pero no es un detalle nomás. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto e repartidlo entre vosotros. Achar o cordeiro e todo era comido em uma noite, não tinha que sobrar nada, não tinha que guardar nada, tá? Era comido em família. Porque os digo que não beberei mais del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Entonces ahora comió la Pascua, la comida de la Pascua, y ahora está instituyendo un nuevo pacto. Esta copa es el nuevo, no es porque no está hablando de varios pactos, está hablando de el nuevo pacto. Es ese acá y ya no hay otro pacto entre nosotros. Esta copa es el nuevo pacto en que mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué es lo que pasa en Egipto? La sangre del cordero, que es esparcida en lugares específicos. ¿Por quién? Por los que eran esclavos en Egipto.
E é por esta sangre que eles são liberados de Egipto. Não é por sua capacidade, por sua beleza ou por sua fealdade. É por la sangre. E agora Cristo está dizendo, acá há um novo pacto. É o pacto que anunciava a sangre allá atrás. Pero este pacto agora é em mi sangre. E é hecha, derramada por vosotros. Um novo pacto se estabelece. O pacto que anunciava todos os derramamentos de sangre allá atrás, agora se conclui. Por isso Juan, allá no capítulo 1, 29 do Evangelho, diz, aí está o Cordeiro de Deus, el que quita o pecado del mundo. E agora que está dizendo, em mi sangre, não é em la copa, é em mi sangre, porque a copa é memorial, é símbolo. É símbolo, tal como o cordeiro achá não era Cristo, era apenas um símbolo, tal como a sangre achá não era a sangre de Cristo, era apenas um símbolo. Agora Cristo disse, este é o novo pacto, um pacto que se estabelece em mi sangre, sangre que é derramada por vosotros, tal qual a sangre achá em la instituição de la Páscoa foi derramada por ustedes para liberá-los de la esclavitud, agora se derrama mi sangre para liberá-los de la esclavitud del pecado. E aí põe fim a lo que é o sacrifício de todo animal, de cordeiro, ou qualquer outro animal, pero el cordeiro é o símbolo máximo de isso. E agora está constituída a Santa Cena, a comunhão em la sangre de Cristo Jesús, nosso Senhor. Quando hablamos sangre, estamos falando de seu sacrifício, a totalidade dele, incluindo sua muerte, sepultamento, ressurreição. Então, nós que celebramos o novo pacto hecho na sangre de Cristo. Como celebramos isso em família? A igreja é família, a família é família e a igreja é família. Por isso nos chamamos hermanos, porque é família. E tal como a celebração da Páscoa allá atrás era hecha em família, agora esta celebração do novo pacto hecho na sangre de Cristo se celebra também em família. Esta família de Deus que é a igreja. Não é apenas eu como família tendo minha esposa, meus filhos. É família da igreja, a família que Deus ha instituído na terra, que é a igreja. Então se reúne a igreja, celebra a Páscoa, é decir, celebra o novo pacto hecho em la sangre de Cristo que foi derramada por nós. Agora, todos nós que celebramos isso, não celebramos por nossa capacidade, tal como, allá em Egipto, aqueles que foram liberados não foram liberados por sua capacidade. Celebramos por causa do sacrifício de Cristo. Não tem que ver com o que temos ou com o que deixamos de ter. Não tem que ver com a capacidade intelectual ou com a falta de ella. Não tem que ver com quanta plata temos e quanta não temos, com que apelido temos ou que não temos. Não tem que ver com o lugar que vivimos ou deixamos de viver. Tem que ver com a sangre de Cristo derramada em favor de nós. Tal como foi a sangre del Cordeiro que permitiu que Deus passara, ou que o ángel passara, ou que o exterminador passara e não llevar a la muerte a aquellos que tenían la sangre en sus casas. Acá, nosotros somos liberados de la esclavitud del mundo por causa del sacrificio de Cristo. Fuera del sacrificio de Cristo no hay provisión. Fuera de la muerte y resurrección de Cristo no hay vida. Por eso es un evento tan importante, porque celebramos la vida que Cristo nos dio por su sangre. Estávamos todos em oscuridade e há uma única maneira de ver a luz, é confiando em Cristo por causa de seu sacrifício substitutivo por nós. E aí, começamos com 1 Coríntios 5 e vamos a terminar com esse texto, falando algumas cositas dele. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Porque o sacrifício de Cristo garantiza a todo aquele que confia em Ele, que crê nele, arrepentiendo-se de seus pecados e confessando-lo como o único Senhor e Salvador, liberdade do mundo e da esclavitud do mundo.
garantiza una provisión eterna, garantiza vida eterna. No hay ángel de la muerte que pueda quitarnos de las manos del Señor, dijo Pablo. No hay altura, no hay profundidad, no hay principados, no hay potestades. Estoy hablando de Romanos 8. No hay ángel, no hay demonios, no hay nada que nos puede quitar del amor de Dios por causa del amor de... Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Entonces, es el sacrificio de Cristo. Pero ahora hay una manera de vivir a partir de este sacrificio. Y Dios va a decir, allá en Egipto ustedes cuando salgan de ahí van a vivir de esta manera. Y cuando entren en la tierra van a vivir de esta manera. Ahora Dios también nos dice a nosotros, mira, todos aquellos que confiaron en el sacrificio de Cristo, que se arrepintieron de sus pecados, que pasaron de la muerte a la vida, tienen una manera de vivir. Y este texto refleja un poco de eso. La Biblia refleja en su totalidad, pero queremos ver apenas eso. Limpiaos, dice. Porque la Pascua y los panes sin levadura eran dos fiestas que se fusionaban, las dos. La Pascua se celebraba en un día y luego ya iniciaba una semana de panes sin levadura. Una semana. Entonces en la casa tenía que limpiar, tenía que buscar, nada que tuviera levadura tenía que quedar allí, no podía mezclar, no podía nada de eso. Eran 7 días luego de celebrar, de comer el Cordero Pascal, de comer la Pascua. Se iniciaba eso. Y era también este símbolo de pureza, símbolo de algo puro. Por eso se sacaba la levadura y no debería tener ni comer nada en estos 7 días. Entonces ahora Pablo toma este evento y hace una aplicación para los hermanos en general, pero específicamente a la iglesia en Corinto, y dice, limpiaos, versículo 7, limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja levadura, para que seáis masa nueva o nueva masa, limpiáis de la vieja manera de vivir, ya no vivan más como vivían en Egipto, muchos dioses, idolatría, paganismo, fornicación y toda esta manera de vivir. Ya no viva más de esta manera. ¿Por qué? Porque ustedes fueron liberados por la sangre del Cordero. Entonces ahora limpiaos, algo que nos toca a nosotros. Entonces Pascua es celebrar la resurrección de Cristo, el sacrificio de Cristo y su resurrección, que nos ha posibilitado tener vida cuando estábamos muertos, y esta vida ahora tiene que caminar de la manera que agrada al Señor, por causa del sacrificio del Señor. Entonces limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, es decir, Cristo, já foi sacrificada por nós. Não viva mais desta maneira. Não se pode viver mais da maneira que viviam. ¿Por quê? Porque nossa Páscoa já foi sacrificada. Quando a Páscoa, é decir, quando en el Egipto o cordeiro foi sacrificado, a sangre foi esparcida em los dinteles, eles tiveram que viver de uma nova maneira. Porque era fora de Egipto, deserto, depois a terra prometida. Ahora Pablo está hablando, la nuestra ya fue sacrificada. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, no hay más como vivir de la manera que vivían. Y esto acá está en el contexto del joven que estaba en una relación de promiscuidad, de fornicación con su madrastra. Una situación de pecado en la iglesia. Entonces Pablo dice, purifíquense. Busquen dónde está la levadura. Busquen lo que está contaminando, porque esto va a generar más y más y más contaminación. Es moho, es hongos en la casa. Esto va a expandir, si no se trata, va a expandir. Pero aquellos que fueron liberados por la sangre del Cordero ya no pueden vivir de esta manera, está diciendo él. No pueden vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque fueron liberados por la sangre del Cordero. Entonces, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero ¿cómo? No con la vieja levadura, no con la vieja manera de vivir. Porque si la Pascua es liberación y seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos, no fuimos liberados. Seguimos en la esclavitud. Seguimos en la vieja manera de vivir. Seguimos en Egipto.
Ahora, los que Dios sacó de Egipto no volvió para allá. Entonces Pablo está, celebremos esta victoria que tenemos en Cristo Jesús, pero no de la manera antigua, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sin contaminación, puro, de sinceridad y de verdad. ¿Y ahora qué? Se dice, Cristo resucitó, Bárbaro, ¿y ahora qué? Y ahora celebremos la resurrección, pero no de la manera antigua que celebrábamos la esclavitud. Celebremos ahora la libertad que tenemos en Cristo Jesús con sinceridad y con verdad. Sabiendo que fuimos liberados não porque somos buenos, não porque teníamos capacidade, sino porque a sangre de Cristo foi derramada por nós. Foi a confiança no sacrifício de Cristo, despertada em nós por el próprio Deus, que nos permitiu ser liberados da esclavitud de Egipto, es decir, del mundo, para viver uma nova vida com Cristo. Páscoa. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus passou por alto e não nos consumiu em nossos pecados. Cristo é esta pantalla sobre a qual a ira de Deus se reflejou e não chegou a nós, porque quedou em Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, porque em Cristo nossos pecados foram perdonados. E isto que involucra apenas uma declaração egoística de que somos liberados, não, involucra uma nova maneira de viver. Involucra a participação na vida familiar que é a igreja. Involucra isso. Cena sempre tem que ver com comunhão. E é o símbolo do novo pacto. Porque assim nos recordamos de la sangre que foi derramada por nós, nos recordamos del cuerpo que foi entregado por nós. Assim nos recordamos e anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Esto se hace como iglesia, como familia. Como familia. Por isso é tão importante a vida familiar da igreja. Muito importante. É assim que celebramos. Celebramos com a consciência de que temos uma nova vida para viver e os patrones e os princípios desta nova vida foram dados por el Cordeiro e não por el mundo. É o Cordeiro que determina em sua palavra os princípios desta nova vida, não é o mundo. Então, por isso Pablo chama aquela igreja dizendo, mira, limpiaos. Isto acá é coisa que nos toca, tem que ver com santificação. Limpiaos. Limpiaos. Busquem onde está a sociedade. A sangre foi o que liberou a los hebreus de Egipto, pero sacar todo o que conllevava levadura em sua casa era trabalho que eles tinham que fazer. Não era Deus que entrava e sacava, era eles tinham que fazer. Então, por isso Pablo agora está chamando a igreja dizendo, limpiaos. Limpiaos. Trabajo nuestro. Trabajo nuestro. Limpiaos de lo que es viejo, de lo que determinaba la vida anterior. Y celebremos la fiesta, pero no de la manera anterior, sino con panes sin levadura, de manera pura, de sinceridad y de verdad. Es el desafío para nosotros en un día de Pascua. Hablar de Pascua, tenemos que tener esto en mente. Es algo familiar, es algo de comunión. Es algo que nos remite a la providencia del Señor y no a la capacidad de nuestra provisión. Es algo que nos remite a nuestra esclavitud y a la libertad que Dios nos da por medio del sacrificio de Cristo. Y es algo que nos remite a una nueva vida, una vida que no tiene que ver con los principios que gobernaban nuestra vida anteriormente. De Pascua. Pascua. En todo eso, nosotros nos gozamos y nos alegramos, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos con verdad y con sinceridad. Amén. Que Dios nos dé gracia y misericordia para entender nuestra responsabilidad
como gente que foi colocada en el nuevo pacto, que fuimos colocados por la obra de Dios, la obra de la gracia del Señor. Por la fe en Cristo Jesús, Dios en su gracia nos incluyó en su plan eterno de salvación. Y ahora nos toca limpiados de la vieja levadura, para vivir de la manera que Dios nos llamó para vivir. Vamos a orar. Teniendo presente la muerte del Cordero, la sangre tan hermosa que fue derramada y nos limpió y purificó, y pidiendo a Dios que nos dé osadía y humildad para reconocer aquellas cosas que nosotros tenemos que reconocer para dejarlas, limpiarnos, para celebrar con verdad y con sinceridad. Padre, muchas gracias por poder en este día celebrar la muerte, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no apenas la muerte, sino que la resurrección. El sacrificio completo, y este sacrificio completo involucra resucitar. Y Cristo resucitó y nosotros celebramos eso en esta mañana. Reconociendo que si estamos acá y tenemos esta conciencia, no es por nosotros, por nuestra capacidad. No es porque nosotros teníamos cualquier mérito para recibir esta dádiva. Es por tu gracia, es por la sangre del Cordero, es por el pacto hecho en su sangre. Y en esta nueva vida, Señor, queremos siempre que gobierne tus principios y tu voluntad, Señor, tu verdad. Queremos vivirla con sinceridad, abandonando cada día viejos hábitos y adquiriendo, Señor, cada día nuevos hábitos que tienen que ver con tu palabra y tu voluntad, Dios. Este es el gran desafío para nosotros como iglesia, estoy consciente de eso, Padre, por eso te pedimos ayuda, por eso te pedimos que tu gracia nos capacite. Capacite a los niños aquí, Señor, que su Pascua vaya mucho más allá del chocolate, Señor, que pueda contemplar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre derramada en la cual el pacto eterno y definitivo fue hecho. También los adolescentes, jóvenes, los mayores y menores, mujeres, hombres, todos nosotros estemos bajo tu gracia, tu provisión y protección para vivir, oh Dios, cada día esa Pascua, esta muerte y resurrección, para buscar en ti limpieza espiritual, para vivir una vida que te agrada, Señor. No más como el mundo quiere, sino como tú quieres. Es eso lo que deseamos, es eso lo que queremos. Te rogamos una semana también bendecida, Señor, bajo tu gracia y misericordia. Te rogamos que nos acompañe cada día y que estemos, oh Dios, con el corazón sensible y abierto para tu palabra siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.